Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título, nos sumergimos en un tema que es, nada más y nada menos, que el chisme turco en su máxima expresión. Prepárense porque vamos a desmenuzar la explosiva reacción de Oğuzhan Koç, ese multifacético artista turco, cantante, actor y comediante, ante la intensa situación que involucró a Can Yaman y Demet Özdemir. Va a estar bueno. Para los que recién se integran al fascinante mundo de los dramas turcos, hagamos un breve repaso. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que retumban en el mundo del entretenimiento, protagonizaron la exitosísima serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era, bueno, literalmente incendiaria. Las chispas volaban, las miradas cómplices, los besos apasionados, todo sumaba a una conexión que traspasaba la pantalla. El público, por supuesto, enloqueció. La fanaticada se obsesionó con la pareja, alimentando la esperanza de un romance en la vida real, un cándem que trascendiera la ficción. Y aunque nunca confirmaron un noviazgo oficial, el mundo se inundó de rumores, fotos y vídeos que avivaban las llamas de la especulación. Aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, Oğuzhan Koç. Oğuzhan, un nombre muy conocido en Turquía, es un artista de renombre, un cantante talentoso, un actor con experiencia y, para agregarle más sazón al asunto, un comediante que hace reír a carcajadas. Y también era, en ese momento, el exnovio de Demet Özdemir. Ya van sintiendo el aroma del drama. Imaginen la dinámica: la novia con la que estás es constantemente vinculada con otra persona, y la prensa no para de bombardearte con preguntas al respecto. Un cóctel explosivo. Entonces, ¿qué fue lo que desató la reacción de Oğuzhan Koç? La historia, como suele suceder, tiene varias capas. Retrocedamos en el tiempo a la época dorada de Erkenci, cuando los rumores sobre Can y Demet alcanzaban su punto álgido. La prensa turca, siempre atenta a los detalles jugosos, no se quedó atrás. Las preguntas sobre la supuesta relación entre Can y Demet se multiplicaban, y por supuesto, Oğuzhan, que mantenía una relación con Demet, era uno de los blancos principales. Imaginen la situación. Oğuzhan en ese momento estaba en pareja con Demet. Las preguntas sobre Can Yaman seguramente no eran su tema de conversación predilecto. Se dice que Oğuzhan en más de una ocasión sintió cierta incomodidad por la atención que se le daba a la posible relación de Demet con Can, y que la prensa, ávida de titulares, no cesaba en su acoso. Ya sabemos cómo son los medios de comunicación, sobre todo cuando hay un romance potencialmente explosivo en juego. El punto de ebullición llegó, como suele ocurrir, en una entrevista. Oğuzhan, en medio de las preguntas sobre Demet y Can, y visiblemente incómodo, decidió hablar. No existen transcripciones exactas de sus palabras, pero la esencia de su respuesta fue clara. Dejó entrever su malestar con la situación, expresando que no le hacía mucha gracia la comparación con Can, ni el revuelo mediático generado. Pero aquí es donde la historia se pone realmente jugosa. La reacción de Oğuzhan, aunque comprensible para muchos, no fue recibida de la misma manera por todos. Algunas personas lo criticaron por ser celoso, otros por no saber manejar la situación pública, y otros, sencillamente, por ser el ex que no lograba superar el pasado. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un campo de batalla de opiniones y conjeturas. Y aquí es donde las cosas se complican un poco más. La historia, como suele suceder en el mundo del espectáculo, se contó desde diferentes perspectivas. Algunas fuentes afirmaron que Oğuzhan intentó minimizar el asunto, restándole importancia y diciendo que eran solo rumores sin fundamento. Otros, en cambio, aseguraron que sus comentarios fueron mucho más directos y que incluso lanzó indirectas negativas hacia Can. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. La vida de los famosos, ya lo sabemos, está llena de rumores, malentendidos y exageraciones. En este caso, la situación se vio agravada por varios factores: la inmensa popularidad de Erkenci, la legión de fans que adoraban a Can y Demet juntos, y por supuesto, la presencia de Oğuzhan en la ecuación. Cada paso en falso, cada palabra mal interpretada, era analizada, diseccionada y magnificada. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que el mundo del espectáculo es una montaña rusa de emociones, donde los rumores se propagan a la velocidad de la luz, la prensa es implacable, y los famosos son, a pesar de todo, seres humanos con sentimientos que a veces reaccionan de maneras inesperadas.
En segundo lugar, que las redes sociales son un arma de doble filo. Nos conectan, nos informan, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación, el odio y la polarización. La reacción de Ethan Cook es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, de cómo las emociones, los rumores y las expectativas del público pueden afectar a la vida de los famosos. Es una lección sobre cómo a veces es mejor guardar silencio y no alimentar la polémica. Ahora hablemos de la actualidad. ¿Cómo están las cosas entre Ethan, Demet y Can? La vida, como siempre, siguió su curso. Demet y Ethan, después de un tiempo, decidieron tomar caminos separados, manteniendo una relación cordial y respetuosa. Demet posteriormente contrajo matrimonio y luego se divorció. Can Yaman, por su parte, ha construido una exitosa carrera internacional, protagonizando series en Italia y consolidando una base de fans enorme en todo el mundo. Ethan Cook ha seguido desarrollando su carrera musical y actoral, cosechando éxitos y manteniéndose vigente en el panorama artístico turco. En resumen, la reacción de Ethan Cook ante la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una historia con todos los ingredientes del drama: celos, rumores, expectativas y el brillo implacable del mundo del espectáculo. Un reflejo de la intensidad del entretenimiento turco y de cómo las emociones y las redes sociales pueden influir en la vida de los famosos. Y al final del día nos recuerda que, seamos famosos o no, todos somos humanos y, en ocasiones, reaccionamos de manera impredecible ante las situaciones que nos presenta la vida. ¿Y ahora, qué les pareció esta historia? ¿Qué opinan de la reacción de Ethan? ¿Creen que fue justificada, exagerada o simplemente humana? Me encantaría leer sus comentarios, así que no se queden con las ganas. Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, compartan sus teorías y sobre todo disfrutemos del chisme. Antes de irnos, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho más. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.